El presidente Vladimir Putin y la delegación Crimea, compuesta por los dirigentes de la península, firmaron el tratado internacional por el cual Crimea y Sebastopol pasan a formar parte de la Federación Rusa. En el discurso pronunciado en el Kremlin, Putin aseguró que Crimea es tierra santa rusa y opinó que Ucrania, Estados Unidos y sus socios occidentales se pasaron de la raya. El líder ruso defendió la legalidad del referéndum celebrado en Crimea. Por tanto, se convirtió en la segunda república de la Federación Rusa. Crimea era una república autónoma de Ucrania. Su territorio abarca la península situada en la costa norte del Mar Negro. Muy buenos días y por aquí comenzamos y le damos la bienvenida a la analista internacional Susana Mangana. ¿Cómo está, Susana? Hola, buenos días, Ana María. Bueno, visiblemente preocupada por lo que es esta anexión, sin lugar a dudas ya un fait accompli, o sea, un hecho consumado tras el referéndum del domingo en la península de Crimea y que por tanto ahora pasa a ser otra vez territorio ruso. Muy complicado, sí, por la situación en el lugar y también por la tensión entre Rusia, Estados Unidos y la propia Unión Europea. Sí, yo creo que es complicado, pero además que sienta un precedente que va a traer cola en el futuro inmediato, porque se ha esgrimido muchas veces el ejemplo de Kosovo, pero Crimea no era Kosovo, es decir, en Kosovo hubo una limpieza étnica, serbocroatas que asesinaron a los albano-kosovares por el simple hecho de nacer musulmanes, con lo cual lo que uno cabe preguntarse es, ¿estaban en peligro los habitantes de la península de Crimea, siendo que también hay ciudadanos allí que son de origen, pero además de nacionalidad ucraniana, que son el 24% de los habitantes de esa península de Crimea, que ahora parece escindirse, por lo menos política y administrativamente hablando, de las autoridades de Kiev? Pero también tenemos que hablar de unos 245.000 tártaros, que son también ucranianos, pero que son practicantes de la fe del Islam, son el 12% de los habitantes de la península de Crimea, que lógicamente votaron en contra del referéndum porque tienen un mal presagio, pero también un pésimo recuerdo de lo que fue vivir con los zares, pero mucho después con Stalin, cuando fueron forzados al exilio, las deportaciones forzosas que acabaron con la vida de 40.000 crimeos. Muchas veces decimos crimeos, el término correcto sería crimeos de origen tártaro, pero en los hechos el 96,7% de los habitantes de esa península de Crimea votaron a favor del referéndum, son el 58% de rusófonos, es decir, de aquellos que se sienten identificados con la lengua y con el nacionalismo a ultranza del presidente Putin y las autoridades del Kremlin, y que por estas horas ya han recibido evidentemente el beneplácito de la Rada, es decir, del Parlamento en Moscú, con lo cual es un hecho que está ocurriendo y me parece que lo que tenemos que deplorar ahí ha sido la incapacidad, una vez más, Ana María, de la Unión Europea de salir al auxilio de las autoridades de Kiev y de comprometerse de una manera más fehaciente con un Estado independiente y soberano. En los hechos esto es un mal precedente, decía yo, porque por ahora están viviendo con mucho temor esta coyuntura en la región países bálticos que también son ex-soviéticos, es decir, Letonia, Estonia, pero también Bielorrusia, que si se acercan cada vez más a la Unión Europea pueden ser penalizados por el presidente Putin, que entre otras cosas tiene un tamaño, no lo digo por él, sino su país es gigante, pero tiene una economía y el PBI de su economía similar a la de Italia, con lo cual tiene poco cuerpo para soportar estas veleidades expansionistas, ¿no? Sí, tiene problemas económicos, sí. Además, incluso se señalaba que hay que construir puentes para que pasen vehículos, para que pasen trenes entre Rusia y Crimea, y se cuestionaba que existiera ese dinero por parte de Rusia. Exactamente, estamos hablando de construir, que esto es un viejo proyecto de la época nazi con los alemanes, que incluso cuando perdieron la guerra dejaron allí los materiales y fueron reutilizados por las autoridades soviéticas del momento para construir un puente que después quedó inutilizado. La península de Crimea queda al sur del territorio de Ucrania, al norte de lo que es el Mar Negro, por eso es tan geoestratégico para las autoridades rusas, ya lo hemos dicho, entre otras cosas porque ahí está el puerto de Sebastopol, que es sumamente geopolítico porque por allí transita también el gas ruso hacia Europa. Y allí está instalada la flota naval rusa en la boca del Mar Negro, por tanto. Te interrumpo un segundo, es que es esa la razón. Esa
la verdadera riqueza de Crimea, sí, ¿verdad? Sí, esa es la única riqueza, digamos, a nivel estratégico, ¿verdad? Pero por otra parte casa muy bien con esa idea nacionalista. Los rusos, si algo tienen, es orgullo e identidad propia muy consolidada. Decíamos antes que tiene un PBI que es igual al de Italia, 2.000 billones, o sea, miles de millones, 2.000 billones de dólares, pero es un cuarto del PBI chino y una octava parte del PBI estadounidense, con lo cual es una economía que demuestra también fragilidades. Además, ha caído la demografía en el país. En 2 décadas han pasado de ser de 148 millones a 143 millones de rusos, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, tienen una capacidad de resistencia y de resiliencia notable que les hace pelear. Son un espíritu combativo que les hace, sobre todo, luchar la vida por encima de sus posibilidades. O sea, están encajonados en un territorio vastísimo donde tienen ingentes recursos naturales como gas, como agua, como petróleo. Tiene unos lazos históricos muy fuertes con países que hoy son soberanos e independientes, pero que eran repúblicas, hoy ex repúblicas soviéticas, decimos. Kazajstán, por ejemplo, que es un reservorio de agua dulce y que es un país enorme, es el castillo de agua dulce más grande del mundo, con 3.000 kilómetros de ancho por 1.000 kilómetros de alto, ¿no? Entonces, todo esto hace que Putin sepa jugar con sus bazas, y la verdad que ha sido otra vez una estrategia diplomática muy certera, porque sin pegar un solo tiro se ha anexionado un territorio en 20 días. Celebraron un referéndum en 10 días, Ana María. Sí, el gobierno ruso y Putin reivindicaban precisamente la legalidad de este referéndum, que efectivamente más del 90% de la población aprobó esa anexión. Sí. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Se explica porque lo que han hecho, sobre todo, o sea, los que fueron a votar, ¿verdad? Porque no todos los que estaban convocados decidieron votar, sino que boicotearon posiblemente y presumiblemente los ciudadanos ucranianos que no estaban a favor. Pero la gente tiene que ser pragmática y práctica, es decir, la gente lo que quiere es poder cobrar su sueldo, cobrar su pensión en caso de ser jubilados. Entonces, lo que tienen temor es a la falta de claridad por parte de la Unión Europea, que dice que se compromete con las autoridades de Kiev, que derrocaron al presidente corrupto, por otra parte, Yanukovych, pero que poco sabemos si las autoridades hoy en Kiev van a demostrar unidad a futuro para poder salvar los escollos que hay en el país, sobre todo económicos, pero las fricciones allí son muy visibles, por tanto pueden resurgir otra vez las diferencias, las disputas por el poder, pero además es una economía enferma y la política de austeridad que reina hoy en la Unión Europea hace muy difícil incorporar a Ucrania al seno de la Unión Europea. No lo soportarían ni los italianos, ni los franceses, ni los españoles, que han tenido que apretarse el cinturón, ¿verdad? Entonces es una situación muy crítica, porque la Unión Europea anuncia sanciones para Rusia, pero en los hechos también depende, por lo menos países importantes como es Alemania, que con la señora Angela Merkel al frente son el salvataje de los bancos europeos, entre otras cosas, y la locomotora industrial de la Unión Europea. Con lo cual, el 35% del gas que se consume en Alemania proviene de Rusia. ¿Hasta dónde es cierto que van a poder continuar con la política de censura, de sanciones a Rusia, verdad? Por eso es que Rusia también se sabe cómodo y fuerte, ¿no? Y fuerte, claro, justamente. Y hoy temprano la prensa internacional, yo estaba leyendo El País de Madrid, señalaba que en esta jornada, precisamente en Bruselas, se reúnen los líderes, los presidentes de la Unión Europea. El tema es que en los últimos encuentros no han conseguido una posición única de cómo enfrentar a Rusia. No hay consenso. No, son 28 países que lo que realmente demuestran es que hay una unión económica, pero no a nivel político. Por eso es que en materia de política exterior, lo he dicho por activa y por pasiva, todavía se demuestra grandes falencias y debilidades, como ha resultado ser la crisis de Ucrania, que salpicó a Crimea, ¿verdad? Hoy tenemos que hablar de un territorio que pasa o vuelve a ser territorio ruso, pero esto, como digo, es un mal precedente para aquellos estados que todavía giran en torno a la órbita de Moscú y que, por tanto, ven con temor las ansias de control de un presidente Putin que ya ha demostrado que quiere recuperar poderío para Rusia. Vamos con un informe, cambiando de tema, pero que tiene que ver con esto, la desatención del mundo de lo que está pasando en Siria. Vamos con el siguiente informe. A 3 años de la crisis en Siria, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja definió la situación como de desastre humanitario de dimensiones aterradoras. 9 millones de personas necesitan ayuda con urgencia, entre ellas 6 millones de desplazados en su propio país, la mitad niños. Según Naciones Unidas, aproximadamente 3 millones de civiles siguen actualmente atrapados en zonas rodeadas por una violencia continua, sin poder acceder a la ayuda humanitaria o con un acceso limitado a ella. En Siria se entrecruzan intereses geopolíticos y luchas religiosas.
Este país está situado en el Oriente Próximo, entre el Líbano y Turquía. Y decíamos, Susana, todo lo que está pasando con Crimea, con Rusia, hace olvidar a los líderes europeos, al menos, de lo que está pasando en Siria, que tú la definías como la peor crisis humanitaria de la vida moderna. Sí, lo venimos narrando aquí en el canal, en TNU, pero también en otros espacios que he compartido, como en La Mañana, y esto es la calamidad humanitaria, y es una catástrofe de órdago, la peor que hemos tenido en la historia moderna. Y yo quiero decirlo con estas cifras así de frías. Cada día huyen de sus hogares en Siria 5.000 personas, Ana María. Pero además esa desatención, esa mirada miope, si se quiere, titubeante a veces, de la comunidad internacional, hace que este conflicto cada vez se enquiste más y ya nadie sabe quién está peleando contra quién, porque tenemos que hablar de opositores que comenzaron pacíficamente y sin armas a alzarse en contra de un gobierno corrupto, tirano, despótico como hay a lo largo y ancho del mundo árabo-musulmán, pero lamentablemente después esa falta de reacción de Occidente, pero también la falta de ayuda, hizo que interviniesen en ese conflicto potencias regionales como Turquía, como Arabia Saudí, como Qatar o el propio Irán, a través de un próximo como es el grupo libanés Hezbollah. Y ahora lo que tenemos que lamentar es que hay una insurgencia armada, pero también de mercenarios que son pagos para ir a combatir en territorio santo para ellos, que es Siria. Y ahí tenemos una miríada, es decir, un amplio espectro de grupos que reivindican ser islámicos, pero que de religiosos tienen poco y nada, y están enfrentándose unos contra otros, y tenemos que hablar de más de 150 grupos que pelean entre sí, pero además la captación de yihadistas en Ceuta, en Melilla, o sea, en España, pero también en Bélgica, en Canadá, en Estados Unidos, y cuidado, tenemos que abrir los ojos, mañana podría ser alguien desde Brasil o desde Perú. ¿Qué dice Naciones Unidas? ¿Qué dicen? Hay un mediador, Ana María, pero lamentablemente Naciones Unidas necesita urgentemente, o sea, sin Naciones Unidas estaríamos peor, eso también es un hecho, pero Naciones Unidas resulta inoperante. Es un gran elefante que cuesta mucho mover esa matriz, es muy pesada, pero además el mediador, Brahimi, ¿verdad?, que es un señor argelino ya con bastante edad, no ha podido realmente hacer fructificar el proceso llamado de Ginebra, Ginebra 1 y Ginebra 2, que realmente se saldó con un resultado pobre, por no decir escaso y nulo. Lo triste es que hay más de 2 millones de niños que necesitan atención urgente por parte de Naciones Unidas, viven en carpas instalados en los países de la región, en Líbano, en Jordania, donde hay más de medio millón de refugiados sirios, pero atentos porque no todas las cifras, las cifras no reflejan el drama, en el sentido de que ACNUR no tiene a todos los refugiados y a todos los exiliados recogidos y registrados, porque muchos de ellos, muchos más, porque tienen que ir a vivir con familiares, porque no tienen dinero, porque no quieren quedar inscriptos en una lista de ONU, por si acaso no cae el gobierno, tienen que volver a su país y entonces van a sufrir las represalias del momento. Con lo cual es una grave crisis, y solamente el año pasado, de acuerdo a datos de UNICEF, 5,5 millones de niños necesitaron alimentos, vestimenta y tratamiento psicológico. Es una generación entera que se está perdiendo de sirios, que van a vivir con las secuelas y el drama de la guerra a cuestas, y un país que fue cuna de civilización, por ejemplo agrícola, que hoy está semidestruido, y realmente es un balón de oxígeno que se le ha dado a un presidente que ya no merece llamarse tal. Muy complicada entonces, sí. Realmente, además que no se, como decís vos, no se ve el final, y ya lleva 3 años. Susana, gracias, Gracias seguimos el próximo jueves. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Bien, vamos a actualizar ahora